Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy en la clase número 3 de Finanzas Internacionales vamos a tener las presentaciones de los compañeros Roberto, en el caso de México, José Pablo, don César y don Gilbert, terminando con España. José Pablo, su país, ¿cuál fue el que se le asignó? Singapur, profe. Singapur, muy bien. ¿Y don César? Don César. Don César. No nos contesta don César. Bueno, le puso en el chat ahí. Dice que está un poquito ocupado. Aquí me lo acabo de poner por acá. Ok. Vamos de una vez por acá. Equipos. México. Listos. ¿Todos pueden ver la presentación? Correcto, ¿Compañeros? profesor. Sí. Perfecto. Mi estimado don Roberto, usted me indica y yo les paso aquí a la derecha o a la izquierda. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la situación actual de México con respecto al COVID y cuáles han sido las acciones que se han tomado en el ámbito económico con respecto a la reactivación de la misma. Pásala ahí, profe. Sí. Bueno, antes de empezar la presentación, quería compartirles algunos de los datos que yo encontré de las complicaciones que trajo el COVID a este país. Bueno, como por primera tengo que la mayoría de trabajadores informales perdieron su trabajo debido a la falta de flujo en clientes. Como sabemos o hemos visto en nuestros empleos, normalmente los trabajadores informales o trabajadores por hora, como se les conoce aquí mejor, se contratan porque hace falta mano de obra para dar abasto con la clientela, por razones lógicas. Bueno, y como la clientela ha estado baja, entonces estos son los primeros en verse afectados. También, por razones lógicas, el único sector que no se ve tan afectado, porque sin embargo sí se ve afectado, es el sector de servicios alimenticios y médicos. También otra parte que ha afectado muchísimo a México es la incertidumbre y la inseguridad de qué va a pasar en los próximos meses. Esto retrasa aún más la reactivación económica o el inicio de la reactivación. Ahí lo puede pasar, profe. Ok, bueno, en realidad lo que yo encontré así no es como un plan estructurado, o sea, como tan estructurado, pero sí encontré como puntos estratégicos que para mí que me parecieron importantes en lo que va a ser la reactivación económica en México. Voy a ir directo a los puntos que más me llamaron a mí la atención. Para empezar, Pemex es la empresa petrolera en México, una de las más grandes y también una de las que tienen más peso en el PIB. Tendrá un extra de más de 65,000 millones de pesos mexicanos. El peso mexicano está a 22,84 pesos por dólar. Entonces es bastante plata. Esto se da por una reducción que el gobierno impuso en los impuestos, lo que crea que se suban las ganancias y es por eso el impacto en el PIB. ¿Y ahora puede pasar, profe? Sí. A mí me llamó mucho la atención esto porque yo vi que la clase pasada el profesor le preguntó a varios de que si cómo aplicar o de si las ideas que están empleando en estos países se podrían aplicar en Costa Rica. Por eso puse más que todo esto, porque me pareció muy importante. En México, el sistema público se reducen los salarios de todos los altos funcionarios públicos y se eliminan los aguinaldos, pero solo los aguinaldos de subdirectores y de los rangos que son, digamos, de subdirectores hacia arriba, presidentes, todo lo que es eso, incluyendo al mismo presidente de este país. Mi estimado Roberto, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Usted vio la noticia entre ayer y hoy sobre el aumento salarial. No, profe, no la vi, la verdad, pero esto lo puse por esto mismo, porque pensé que se podía aplicar bastante a Costa Rica. Perfecto. Esto, vean, vamos a ver.
todo universitario, o sea, toda persona en sí tiene que estar informada. Yo sé que a veces la información que nos llega, a veces no es tan verídica, hay información muy fake, ¿verdad? Pero sin embargo, de todo uno puede rescatar y ser crítico en este tipo de información. ¿Alguno de ustedes vio la noticia que pasó con el aumento del sector público en Costa Rica? Profe, yo vi que el presidente solicitó a la Asamblea Legislativa, ¿Cómo te llamas? José Pablo, José Pablo, adelante. que el presidente solicitó que el aumento por ley en los empleados públicos para este periodo que viene, que no se aplicara por la parte del recorte en gasto público. Sin embargo, de eso no depende solamente de él, ¿verdad? Exactamente, muy bien, está muy bien informado. O sea, cuando él dice esto, la situación es inherente, no se está haciendo porque sí, se está haciendo por una situación de recorte del gasto y reducción del gasto público. Sin embargo, como vivimos en un Estado de Derecho, ya salieron personas diciendo que son derechos adquiridos y al ser derechos adquiridos no se puede tocar. Yo no soy experto en leyes en esta parte, sin embargo, creo que la situación apremiante que tenemos con el COVID sería un punto referente para no hacer el aumento y ayudar de esta manera al país a lograr salir con el bono proteger y entre otras cosas, la encrucijada que tenemos ahora con el COVID. ¿Usted qué opina, don Roberto, en situación tipo México y Costa Rica como lo están manejando? Bueno, a mí me parece muy importante que, por lo menos en la información que yo leí en México, ellos aclaran que es a los funcionarios de más alto rango. Eso quiere decir que no afecta, por así decirlo, o no debería afectar a los trabajadores, que son la gran mayoría, que sí se ven afectados por una reducción de aguinaldo o porque sí, digamos que sí les afecta en la vida común, por así decirlo, o que sí debería afectarles si se ve la reducción de la misma, pero como aquí dice, esto se aplica en los más altos rangos, por así decirlo. Entonces, a mí me Entonces, parece se puede aplicable. aplicar aquí Sí, a los diputados, a los ministros, a los que tengan altos rangos ejecutivos, viajar al resto de trabajadores estándares, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, o de ingresos bajos o medios bajos, con el aumento. sí, a mí me parece que sí está bien, porque como bien, bueno, es gasto público, pero tal vez uno también tiene que pensar en que hay personas que pueden necesitar, y por esto quise como enfatizar en esto que era de los altos rangos, Ok. porque yo siento que sí. ¿Usted siente qué? Yo siento que, digamos, como que los trabajadores estándares, por así decirlo, del gobierno, sí, pues sí se ven afectados por esta situación, en sentido de que, como sabemos, en este país el ahorro es casi que no existe, nadie lo practica y, bueno, para mí es algo muy importante, pero aquí como cultura costarricense no se tiene. Entonces, básicamente que yo esperaría que los altos rangos sí como que posean una cultura económica mayor a la de los trabajadores estándares, por así decirlo, que tal vez no estén tan preparados ante esta crisis que se vino así de un pronto a otro. Sí, aquí estamos tal vez un poquito segregando, ¿verdad? Diciendo que y eso es una parte de la teoría, entre más gana usted, pues más consume, pero también existe la posibilidad de ahorrar. Eso nos lo enseña Keynes, donde dice cuáles son las tres situaciones por las cuales una persona demanda dinero. Una es especulación, la otra es seguridad y la otra es transacciones. Transacciones, o sea, todas las tenemos, todos necesitamos comprar bienes y servicios. Y la parte de especulación, ¿verdad? Es la de ponerla a trabajar, compra, venta de divisas y todo este tipo de partes. Pero la parte de seguridad solo se da aquellos donde la renta, donde el ingreso que ellos tengan, ya logra cubrir las otras dos necesidades. Entonces usted termina ahorrando. Sin embargo, cuando tenemos trabajadores con un salario mínimo, menos del mínimo, ¿qué van a poder ahorrar? Sí, como dirían en mi casa, coyó el quebrado, coyó el comido. Y Sí. así sucesivamente. Adelante, Pásela ahí si quiere, profe. pásale. Como, perdón, como último punto,
bueno, ya en el plan que yo leí no decía como así explícitamente cómo se iban a crear, aunque sí incluía varios proyectos que yo leí y más adelante se dice que para los próximos 9 meses se crearán más de 2 millones de nuevos empleos y como ya lo dije antes, yo supuse que esto era porque México está desarrollando varios proyectos, entre ellos un nuevo aeropuerto que ya está en construcción. También leí uno que me llamó la atención por esto mismo que usted estaba diciendo, que es un programa, se llama, ¿cómo era que se llama? El programa se llama Sembrando Vida y da empleo a más de 2.000 campesinos. Entonces, eso me pareció importante la creación de estos empleos en esa zona y para este sector de la población que, como lo dije antes, para mí yo considero que a todo el mundo agarró con los pantalones abajo, como se dice comúnmente. Sí, nadie se esperaba realmente esta situación. O sea, o sea, usted plantea un caso hipotético, asume la parte de las estimaciones de la inflación por parte del Banco Central, pero usted, entre esas posibilidades, rara vez se toma en cuenta, o inclusive una pandemia. Sí, claro. Tal vez en la parte bueno, hay estudios que hablan sobre la parte de huracanes y terremotos. Se cree que han pasado 100 años después de que tal terremoto fue de 9.5. Entonces, según la siguiente estimación, se plantea que se podría dar uno en los siguientes años. Entonces, hay cosas que uno tal vez puede llegar no a pronosticar fuertemente, sino tal vez a resguardar, a prever, pero algo como lo que estamos viendo, no. Y esto evidentemente, bajo un punto de vista de finanzas internacionales, ha cambiado el giro completo de lo que, cómo se importa, se exporta, se comercia, literalmente. Adelante. Eso sería todo, profe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, estimado. Gracias, profe, Y nos saluda a la cámara y estamos listos. Okay. Listos por acá. Vamos a ver quién más tenemos. José Pablo, usted tiene la mano levantada. ¿Cuál es su consulta? Sí, profe, era con respecto a eso que usted mencionaba de Keynes. Lo poco que conozco sobre él, me parece que es un experto en crisis económicas, pero tal vez es algo que podríamos analizar después un poco más a fondo, pensando en las posibles crisis que se puedan venir, porque como le digo, lo poco que yo sé, digamos, los modelos y las recomendaciones de Keynes nosotros no las podríamos aplicar porque no estamos en condición para aplicar unas recomendaciones como las que él hace cuando entramos en crisis económica. Nosotros vamos a ver. Muchísimas gracias, José Pablo. John Maynard Keynes es el padre de la macroeconomía y cuando usted me menciona que dice que sabe qué ver con crisis, él fue uno de los precursores del equipo económico, más bien la cabeza del equipo económico, que logró sacar a Estados Unidos de la crisis del 29. Fue donde dijo, nosotros no podemos, porque ellos venían siendo clásicos. O sea, clásicos es literalmente por la parte de Adam Smith y decir, clásicos de economía de competencia, donde dice, bueno, la empresa más fuerte es la que sobrevive. El individualismo, la situación, el pensar en mi forma individual para lograr estar mejor va a provocar que toda la sociedad esté mejor. Claro, se comprende desde el punto de vista donde José Pablo, Zulay, Michel, esta vez me acordé, Michel, Diego, Carlos, empezamos de la misma línea. Pero si José Pablo es un productor de Cartago, Zulay es una productora de China, Michel es Walmart, Diego es un productor de la zona de San Carlos, de la situación, ¿usted cree que en este cuarteto hay una igualdad? No lo hay. Sin embargo, el buscar estar mejor va a provocar también efectos de mercado y pues posiblemente el de Cartago y el de San Carlos van a terminar quebrando, porque ellos son más grandes, más poderosos. En cambio, Keynes nos dice, bueno, el Estado no puede dejar todo a la libre y tiene que empezar a regular cierto tipo de cosas.
Entonces, en la parte de precios, en la parte de sectores, los monopolios. Entonces, Keynes también nos dice, o sea, deje la economía fluir, pero ponga ciertas reglas, ciertas pautas, ¿verdad? Para poder regularla de alguna otra manera. No lo deje completamente a la libre porque Sí, que, definitivamente el más grande se va a comer al más pequeño. Eso es un que tema que se ve mucho perdón, compañero José Pablo, es un tema que se ve tranquilo. mucho en macro. En macro se ve mucho, yo lo enfatizo un poquito más. Pero igual podríamos, bueno, sí se va a tomar en cuenta porque lo podemos adaptar porque finanzas internacionales evidentemente tiene que ver con balanza de pagos y balanza de pagos es macroeconomía. Don José. No, profe, era nada más para cerrar el tema que Keynes le da un papel más protagónico al Estado, al punto de que una de sus recomendaciones para cuando hay crisis económica es inflar el gasto público, que es algo similar a lo que hizo Costa Rica en el Plan Escudo para la crisis del 2009, Claro. pero que no se hizo o no se aplicó de la manera correcta a nivel político tampoco, y nos deja ahora con un déficit fiscal bastante agresivo que no nos permitiría volver a aplicar ese tipo de recomendaciones hoy en día. Claro, compañero. Aquí el detalle es, ok, el Estado le dice gaste. ¿Quiere reactivar la economía? ¿Quién dice gaste? El dilema con esto, digamos, en el caso del Plan Escudo del presidente Oscar Arias en su segundo mandato, fue que el Estado absorbió en gran parte estas personas, este personal. Ahora, el detalle fue así que no se fue eliminando las personas que se fueron contratando conforme se fue reactivando la economía, sino que conservaron su empleo. Al conservar su empleo, adquieren derechos. Y hablábamos de esto, de los derechos adquiridos después de tanto tiempo y las diferentes convenciones colectivas y todo este montón de encrucijadas legales que existen, logran al final del día aumentar el aparato estatal. Y cuando está aumenta el aparato estatal en términos de empleados, evidentemente empieza a ser mucho más caro. Yo soy de la filosofía que un Estado tiene que ser pequeño y eficiente. Usted no ve una empresa privada con 500 personas y pueden trabajar solamente 100. Si las 100 pueden hacer lo de 500, ¿cuánto se ahorra usted en salarios? ¿Lo ven? Lo que pasa es que Costa Rica también tiene una historia muy amplia de ser el gran empleador. Sí, Sí, coincidimos completamente. tenemos ese detalle, ese detalle. Ok, muchísimas gracias, don Roberto, don José, por los aportes. Seguimos por acá, compañero don César, lo llamé, pero usted tranquilo, ya había visto el mensaje, así que tranquilo. Compañero José Pablo, por cierto, nos comparte su presentación, ya me la mandó por correo, ya está subida en el aula, ¿todo Profe, bien? no la veo subida, pero recientemente le acabo de mandar un correo donde le puse, este es el correo donde le había ¿Usted qué país compartido es? Singapur. Singapur, ¿verdad? Entonces, compártalo, compártanos la presentación. Ahí ya Nos, estoy compartiendo, profe. nos saluda por acá, nada más. Nos habilita Sí, bueno, yo estoy online, entonces no me sale el video, pero si quiere al final de la presentación habilito la cámara un Perfecto, momento. perfecto, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir para que usted comparta y adelante. Voy a revisar de una vez para poder subir esta presentación antes de que termine la clase. Compañero, adelante. Sí, ya pueden ver el escritorio. Ya ahora sí. Sí. Okay. Buenas tardes. Como mencionó el profesor, estábamos conversando. Me corresponde el tema con el país de Singapur. Básicamente lo escogí porque se tiende a comparar mucho las condiciones que tiene Singapur con las de Costa Rica, que tienen algunas semejanzas. Sin embargo, a nivel económico, el crecimiento de Singapur ha sido exponencial en los últimos años y esa era una excelente oportunidad para analizar realmente qué tan similares éramos o qué tan diferentes realmente somos con ellos. Lo primero, algunos datos importantes de la situación antes del COVID. Singapur tenía el puesto 8 de 196 países en el ranking de PIB per cápita. Eso significa el Producto Interno Bruto por cada ciudadano, por cada habitante de Singapur.
Además, tenía el puesto 9 de 189 países en el ranking de índice de desarrollo humano de la ONU, que se toma en cuenta las condiciones de salud y educación que ya habíamos comentado en clases anteriores. Además, es el segundo país en facilidad para hacer negocios y tráfico de contenedores, en este caso superado únicamente por Hong Kong. Si lo tomamos como país, ¿verdad? Que hay todo un problema político en si Hong Kong está fuera de China o es parte de China y demás. Además, aquí para, compañero, disculpe que lo interrumpa, para recapitular un poquito el caso de Hong Kong, por los que no saben la historia, Hong Kong fue una colonia británica por más de 100 años, y quien le tocó renovar ese contrato fue a Margaret Thatcher, y nadie en ese momento del mundo esperaba que Margaret Thatcher cancelara el contrato, o sea, no lo renovara. Lo que dijo después la señora Margaret Thatcher fue que una de las situaciones por las cuales ella no renovó el contrato fue por la posible inminencia de China a provocar una guerra, si no les devolvían ese puerto. Así de sencillo, esa fue la situación, según palabras de ella. Porque sí, definitivamente la posición que tiene Singapur, Taiwán, Hong Kong es privilegiada en todo ese mar, en esa zona. sí, además de eso, hay algunos movimientos internos de Hong Kong que ellos quieren ser independientes, ¿verdad? Que no quieren tampoco estar con China. Entonces, los últimos años ha sido todo un desastre en Hong Kong, muchas manifestaciones, mucha violencia y mucha incertidumbre. Pero bueno, en este caso de Singapur, para retomar, está entre los países con menor percepción de corrupción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ellos están bajo un régimen autoritario. Entonces, bajo estos regímenes puede haber mucha corrupción o al contrario puede haber una percepción un poco menor. Parte del secreto de su crecimiento económico ha sido que han tenido demasiada libertad económica, asumiendo todas las consecuencias que más adelante vamos a mencionar un poco, y son sumamente dependientes del comercio internacional, como decía el profesor. Está en una ubicación y tienen un privilegio para tener todo este tipo de transacciones. Sin embargo, en este cuadrito, que son datos del Banco Mundial, podemos ver un poquito cómo se distribuye la parte de la actividad económica de Singapur. La agricultura, que es muy poquita, más que todo en cosas de producción de flores como orquídeas y también una parte ahí de peces, como crianza de peces, según entiendo. Luego la parte de industria, que tiene que ver más que todo con electrónica y petroquímicos, y servicios, que son de comercio, de finanzas y de transporte. Básicamente así es como se distribuye el empleo en Singapur. Sin embargo, vamos a ver qué sucede con todo este panorama y la libertad económica un poco más adelante. Ya Singapur, con el COVID-19, quise mencionar este primer dato importante, porque ellos pasaron de 1,000 casos positivos a 10,000 casos positivos en solo 20 días. Entonces yo decía, bueno, realmente esta es la primera coincidencia que encuentro con Costa Rica, como Costa Rica está siendo ejemplo mundial en el manejo de la crisis. Así lo fue Singapur, reconocida desde los primeros meses por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países que ha manejado mejor la crisis. Sin embargo, sucede algo importante en estos 20 días que hace que pasen de 1,000 a 10,000. Resulta que toda esta... Perdón, profe. Qué fuerte, realmente, ¿verdad? Sí, muy complicado, pero le voy a comentar porque dentro de la información que estoy investigando encontré la razón. Resulta que esta libertad económica y estos sectores que ellos tienen en el empleo se sostienen mucho por los inmigrantes. Resulta que ellos tienen muchos inmigrantes del sur de Asia, más que todo de la India. Y como todos los inmigrantes no llegan a posiciones cómodas, ¿verdad? Ellos llegan a meterse en cuarterías, en lugares muy, muy pequeños, con una gran cantidad de gente. Básicamente es de todo lo contrario a lo que nos recomiendan para evitar la parte de COVID. Entonces resulta que ellos pasan de 1,000 a 10,000 casos por estas condiciones en las que estos inmigrantes viven, y entonces económicamente pues también obviamente tiene un impacto, que es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita en Costa Rica con todo el problema que tenemos con la frontera
de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua que no ha tomado las medidas correspondientes, y al final pues una economía que no es tan fuerte como la nuestra pues se podría haber afectado con un caso similar con esto. Como es lo que estamos viviendo en San Carlos. Exactamente. Sí, básicamente. Entonces, por eso también me pareció interesante ese dato para tomarlo en cuenta, porque a pesar de que estamos hablando de salud, al final salud y educación se convierten en economía en cuestión de años, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y además, resulta que Singapur se estaba viendo un poco afectado, ya su crecimiento era un poco más lento en el 2019 por la guerra comercial que tenía Estados Unidos y China, o que tiene todavía Estados Unidos y China. Entonces, si nosotros vemos un poquito acá esos indicadores económicos, que acá les marqué algunos, nos damos cuenta que el crecimiento, por ejemplo, de porcentaje anual del PIB, el 2017 y el 2018 eran de más de un 3%, que es un crecimiento ideal, que si nosotros acá en Costa Rica creciéramos a más del 2, del 3%, pues tendríamos... Costa Rica crece entre eso, un 2, un 3%, pero la inflación también sube a ese ámbito. Sí, es sumamente complicado porque veamos cómo se comporta la tasa de inflación de ellos, ¿verdad? Ellos crecen en 3.7, pero su inflación es del 0,6. Entonces, ahí es donde el juego de estos indicadores macroeconómicos le permite a uno determinar y darse una idea del panorama de cómo se maneja la economía en estos países, obviamente con condiciones muy diferentes a las nuestras también. Pero si vemos, entre 2018 y 2019 ya se da un bajonazo, y ahora en el 2020 pues ya se están estimando de que el crecimiento no va a superar el 1% y que podría comenzar a crecer un poquito más en el 2021. La ventaja que tiene Singapur es que por sus condiciones y sus privilegios pues tiene la capacidad de reponerse rápidamente. Entonces, ahora sí, las medidas económicas al 20 de mayo del 2020, según el recuento de estos, tienen 3 áreas en las que han hecho algún ajuste. Primero, en la parte fiscal, establecieron 4 paquetes de medidas que representan alrededor de un 13% del PIB. En la parte de salud, 800 millones de dólares de Singapur, que eso no sé exactamente cuánto es en dólares, pero cada dólar de Singapur representa 0,72 dólares estadounidenses. Entonces ahorita tal vez podemos hacer la conversión para darnos una idea. O sea, el más caro. No. Yo doy menos de $1 para recibir $1 de Singapur. Sí, exactamente. Perdón, sí. Sí, entonces 585 aproximadamente. Sí, totalmente devaluado nuestra moneda. Pero de parte también yo creo que también ventajas que tienen ellos al tener un régimen autoritario a nivel económico y por sus privilegios pueden darse el lujo de poner ciertas pautas y sostener un poco más, ¿verdad? Que a diferencia de nosotros. Pero bueno, luego en la parte de pobreza y desempleo, ellos también aplicaron medidas como se han aplicado en otros países, con algunos bonos, algunas ayudas y demás, algunos subsidios de impuestos a negocios, mejoras en esquemas de financiamiento, más que todo para darle un poco más de flexibilidad y de apoyo, y otras medidas de resiliencia económica, que esto es muy similar a lo que mencionaba el compañero Carlos con el caso de Japón. Ellos están desde ahora pensando en qué viene después, ¿verdad? Ellos ya no quieren que en caso de que pase algo más, o que se venga una segunda ola, o que se venga otra pandemia, los agarren tan descuidados. Entonces ya ellos están invirtiendo en otras medidas de resiliencia económica para darle un poco más de robustez a su sistema económico. Luego, en el aspecto monetario y macrofinanciero, el paquete de medidas con 3 componentes. La primera es que las personas particulares tienen ahí mejores opciones con la parte de préstamos y seguros. Las pymes, mayor acceso al crédito bancario y cobertura de seguros también. Y los mercados financieros interbancarios, mayor liquidez, que esto me lleva a esta tercera medida para explicarlo un poco mejor. El MAS es el Monetary Authority of Singapore. Hicieron un convenio con la Reserva Federal de Estados Unidos de 60 millones de dólares. Básicamente ellos lo que hacen es realizar algunas subastas semanales de estos, y lo que buscan es proporcionarle mayor liquidez en
en dólares a las instituciones financieras. Es decir, ellos le están apostando a la recuperación económica por medio de toda su institucionalidad financiera, y asumiendo todas las consecuencias que pueda tener esto y el modelo económico que ellos tienen. Entonces, es realmente una teoría de juegos, lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Ellos están sacrificando mucha seguridad en salud, están sacrificando mucho la parte social con tal de recuperar un poco, o más bien rápidamente, la parte financiera, dándole mayor liquidez a estos. Y estos serían las fuentes de información. No es una bibliografía, nada más puse los links por si quieren encontrar mayor información al respecto, y notas importantes dentro de esta información. Algunas están en inglés, entonces ahí están algunas palabras que pueden comprender mejor. Una consulta. Muy bien, don José Pablo, me parece muy bien, muy completo. Gracias por la acotación de esta información de lo que es la parte de la bibliografía. Para el nivel que nosotros estamos, bueno, sí lo puse acá, pero como se lo dijo el compañero David la ocasión anterior, siempre se pone completa. Es una forma de presentarlo de una manera elegante, pero gracias por el dato. Y muy importante, vemos cómo, o sea, una economía tan desarrollada como el caso de Singapur llega a enfrentar esta pandemia. O sea, de la noche a la mañana pasaron de 1.000 a 10.000, ¿es correcto? Exactamente, profe, en 20 días. En 20 días, por la situación de la migración. Ahora, ¿usted cree que esto vaya a pasar en Costa Rica? Tal vez no de 1.000 a 10.000, porque el tamaño del territorio y la población es relativamente muy parecida a la de nosotros. ¿Saben cuántas personas viven en Singapur? No, es demasiado. Ellos tienen alrededor de, ¿cómo es? 70 personas por metro cuadrado. Algo así es la medida que vi por ahí. Ellos viven en un hacinamiento total en Singapur, porque es un territorio más pequeño que nosotros y con más personas que nosotros todavía. Ok, población, vamos a para salir de la duda, si no me equivoco, son como 10 millones. No, perdón. Son 5,600, o sea, son 639.000 más personas más que nosotros. O sea, no es tanto. No es tanto. Pero, digamos, el otro dato dice que tiene una altísima densidad de población de 7.843 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, o sea, alrededor de 78 personas por metro cuadrado. Es demasiado eso. Sí, pero aquí es por el tamaño, porque ellos son chiquiticos. Ellos son un país pequeño en comparación con otros. Entonces, Sí, por ahí vendría el asunto. yo creo Sin que sí embargo, puede pasar, profe, porque el gobierno más cercano a nosotros, en este caso Nicaragua, no tiene ningún control con la migración, no le interesa eso, y tampoco le ha interesado la salud. O sea, los datos han sido sumamente claros con eso, y Costa Rica, por más que hace esfuerzos, pues le parecen insuficientes. Y yo creo que sí podría pasar. aquí podríamos empezar a valorar, vamos a ver, estaríamos, o sea, ¿cómo se afectarían nuestras finanzas nacionales, internacionales, términos de exportación e importación, si Costa Rica tuviera, o sea, ¿tiene la Costa Rica la capacidad para enfrentar un caso de 10.000 personas de la noche a la mañana? ¿Ustedes creen que nuestro sistema de salud público, que es robusto en comparación con otros países latinoamericanos, puede enfrentar una densidad de esta oleada? No. No, lo personal no creo. Lo personal no creo, porque Singapur es desarrollado. O sea, ellos son otro nivel completamente. Y si apenas le están haciendo frente y están saliendo adelante, en ese caso, para acá. Muchísimas gracias, José Pablo. Con gusto, profe. Activo la cámara ahí. ¿Me avisa? Listo. Listo, Excelente camisa. por ahí. Por ahí. Dos por acá. Digamos, José Pablo, don César. Señor, Adelante con su presentación. ¿Cuál era su país?
La presentación y el país es sobre Perú, o el país de Perú. Perfecto. Entonces, por favor, Aquí está. nos comparte. Sí, yo les comparto, profe. Perfecto. Compañeros, el de Singapur, el de México 2.0 y el de España ya está subido en la sesión número 3. Ya las presentaciones ya las subí. Entonces pueden verificarlo, que ya están todos sus datos ahí subidos. Ahora solamente Perú lo tenía en la semana número 2, en el transcurso del día. Se los paso a la semana número 3 para que ya quede en orden. Entonces, quisiéramos ver algún detalle, ya usted puede inclusive meterse al canal de YouTube, Economía del Suave, y ve la presentación, pero abajo trae qué países estábamos hablando en ese momento y trae los links para que usted descargue las presentaciones, en dado caso que no lo tuviera acá también, o no se le habilitara de alguna u otra manera. Mi estimado don César Maciel Naranjo, usted tiene un pariente acá también, que estudia en la universidad. Disculpe, profe, unos problemas técnicos. Esa es otra presentación que teníamos por acá, pero no sé por qué ahora no me la está dejando descompartir. Ok, arreglemos eso, porque Maciel es otra compañera. Y yo le di clases de este mismo curso el cuatrimestre pasado. No entiendo por qué no me deja compartir en la mía. Ok, entonces hagamos una cosa. Así hacemos como con Roberto. Se lo comparto yo. Bueno, sí, puede ser, hagámoslo así. Ok, trate de hacerlo un poquito nada más ahí. Trate de dar los últimos esfuerzos. Ajá. A ver, aquí. En dado caso, yo ya estoy descargándola por acá. Perú, ¿verdad? Sí, señor. Okay. No sé. No me diga que aún están viendo o dejar. Aquí está, dejarlo presentar. Vamos. Y aquí me está descargando un poquito. No entiendo por qué no me deja. Sí, profe, si gusta, por favor, usted me apoya con eso, que no sé por qué no me presentar la mía. Ok. De una vez ya hice. Ya hice los cambios respectivos, ya la tengo lista y ya está en semana 3 de una vez. Aquí todo es en línea, de una. Eso. Ok, solamente dejamos un momento acá para cargar esto. Ok, compartimos por acá. Listo, aquí lo tiene. Muchas gracias, profe, muy amable. Justo, ahora solamente me dice next y yo paso. Gracias, profe. Bueno, entonces, compañeros, profesor, digamos, mi presentación rápidamente sobre la situación del COVID en Perú, que lastimosamente se ha salido de control hace varias semanas atrás, casi 2 meses atrás, cuando iniciaron los primeros casos, vio que el gobierno de Perú y demás tomaron medidas rápidas, medidas importantes para la contención del virus. Sin embargo, Perú, al ser un país tan grande, con una serie de variables a veces difíciles de controlar, sobre todo la pobreza, además de digamos, de la población en general, que ya el virus sea comunitario, ¿verdad? Y que realmente haya explotado en el país.
Si gusta, profe, pasamos a la segunda filmina. ¿Por acá? Listo. Okay. Entonces, esta presentación se hizo básicamente la semana pasada, ¿verdad? Como pueden ver, la cantidad de pruebas que se habían hecho era de más o menos 1.076.000. Los casos confirmados ascendían a los 170.000, recuperados 68.000 y fallecidos 4.000. Una semana después podemos hablar de que confirmados son 215.000 casos, recuperados anda alrededor de los 100.000, 102.000, y lastimosamente ya fallecieron más de 6.000 personas. Esto en el transcurso de una semana. Ahora hay varias razones, y aquí están tal vez las 5 principales de por qué las medidas de confinamiento no surgieron el efecto en Perú como empezó realmente a darse al inicio, ¿no? Al día de hoy, si no me equivoco, Perú ya es el segundo país con la mayor cantidad de casos en Latinoamérica. Creo que solo le gana el Brasil, ¿verdad? Con la cantidad de casos, pero al ritmo que va Perú, yo creo que le va a llegar cerca. Hablando de los primeros, de los 5 factores, el número 1 básicamente es la informalidad. El 70% de la clase trabajadora es informal, trabaja de manera independiente, trabaja en mercados de la ciudad en las grandes ciudades de Perú, especialmente en Lima, donde no hay medidas ¿verdad?, de distanciamiento, donde no hay medidas de bioseguridad de ningún tipo. Y en estos mismos mercados es donde mucho de esto realmente se ha propagado de una manera ya incontrolable. También quisiera comentarles, yo tengo amigos en Perú. Un saludo a don César, profesor de economía ahí en Perú. Y se disparó también lo que son los medicamentos, ¿verdad? Ajá. Hay un medicamento que se llama metroxina, no recuerdo el nombre, pero el asunto es que fortalece las defensas. En el caso de adulto mayor y forma parte de lo que es uno de los tratamientos. Uh-huh. Él me comentaba que una pastilla llegó a costar $100. Imagínese si una pastilla en Perú, profesor, una pastilla llegó a costar $100 y el tratamiento completo son 40 pastillas. Sí, no, y sabe y el ingreso Per cápita. es un mínimo de una persona en Perú, no llega a ser mayor de que los $280, si no me equivoco. Ese es el salario mínimo en Perú. Sí, es bajo. Estamos hablando de ¿qué? Más o menos 240.000 colones al mes, imagínense. Entonces, lastimosamente en Perú, pues también hay hay un índice de pobreza bastante alto, que de manera interesante es muy similar al de Costa Rica, ¿no? Alrededor del 20% el índice de pobreza, si no me equivoco. La diferencia es que en Perú tenemos 32 millones de personas. Entonces, el 20% de 32 millones, estamos hablando de más o menos 6.4, 6.3 millones de personas. Y básicamente la población costarricense, ¿verdad?, que vive en estado de extrema pobreza. Entonces, sí, porque son como 35 millones de personas, si no me equivoco. Claro. Entonces, eso nos lleva, cuando tenemos un estado, ¿verdad?, con un gran índice de pobreza, nos lleva al factor número 2, que es básicamente una logística para abastecerse. Muchos de los hogares en Perú, y como aquí lo dice, digamos, un tercio de estos hogares que están en pobreza o extrema pobreza no tienen una refrigeradora. Eso quiere decir que tienen que salir todos los días a trabajar y todos los días a comprar, ¿verdad? Entonces, esto cuando se van a los mercados, ahí es donde se están convirtiendo en focos de contagio. Entonces, esto nos lleva al factor número 3, las aglomeraciones en los mercados, que se ha convertido en este foco, ¿verdad? Aquí es donde la gente se reúne a diario, ¿verdad?, a hacer las compras de comida del día a día, ¿verdad? El factor número 4, ¿verdad?, es la aglomeración en los bancos, ¿verdad? ¿Por qué la aglomeración en los bancos? Yo creo que aquí lo vivimos un poquito también.
Cuando ya el gobierno peruano salió con los diferentes bonos para ayudar y apoyar digamos, a la población que se estaba quedando sin empleo o al trabajador independiente que estaba generando ingresos, empezaron a dar unos bonos muy parecidos a los de acá, sí, digamos, unos montos similares y en otros casos más bajos, y eso se iban a entregar a través de los diferentes bancos del país. Sin embargo, el 62% de la población del Perú no está bancarizada. No está bancarizada. Entonces, eso llevó básicamente a toda la gente a ir a hacer las gigantes filas en los bancos para poder recibir sus bonos, ¿verdad? Lo cual lo convirtió en otro foco de contagio, ¿verdad? Entonces, ahí, lógicamente, que ya para esta etapa se convirtió en algo comunitario y no hay como, o sea, ya no se rastrea, digamos, a la persona que inició, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esto está por todo lado, ¿verdad? Lastimosamente, también en Perú, a raíz de, ¿verdad?, de este índice de pobreza que estamos conversando ahora, nos lleva a ver también que en las casas hay un hacinamiento terrible, ¿verdad? Que en promedio el 11, casi 12% de los hogares en este estado pueden tener entre 10 a 12 personas viviendo bajo el mismo techo. Entonces, una persona que se contagie y ahí van las siguientes personas y así sucesivamente. Ya con digamos, con unos factores de este tipo, pues ya muy difícil controlar digamos, el virus. Interesantemente, investigando en esto también, pues para compararlo un poquito con la situación actual en Costa Rica, de la información que pude recabar rápidamente, si bien digamos, en Costa Rica es un país también, digamos, muy adelantado en muchas cosas, ¿no? Y en otras cosas pues nos falta, pero en lo que es temas de bancarización, estamos bastante bien, ¿verdad? Con un 80%. Un 80% tiene alguna especie de producto del sistema financiero nacional, ¿verdad? Desde lo más básico como una cuenta y demás. En Perú es al revés. En Perú más bien es el 62% no tiene. Eso quiere decir que solo un 38% tiene un producto del sistema financiero del país. Entonces, de estas, digamos, cuando usted reúne todos esos diferentes factores, era muy difícil que el país como tal logre realmente pues contener un virus tan agresivo como el que hemos estado viviendo en los últimos meses. Más bien te agrego acá a la conversación, te agrego a tu presentación, compañero, que sí, claro. un alto porcentaje de las personas que pidieron el bono proteger en Costa Rica, no recuerdo cómo se llama en Perú, había leído el nombre, bueno, no tuvieron que ir, obviamente no tuvieron que ir al banco a recoger la plata, sino que se les depositó para evitar este tipo de cosas. Sin embargo, un porcentaje considerable tiene la cuenta bloqueada tienen la cuenta bloqueada o más de 6 meses sin usarla o un año sin usarla. Entonces, el banco les rechaza el depósito. Esa fue una de las situaciones. Y ahí sí tienen que ir, si no me equivoco, al banco o llamar al banco para poder recibir la remuneración en el caso de Costa Rica. Cada país tiene como su forma de matar las pulgas, dirían en la jerga costarricense, porque mientras uno no están digitalizados, los otros tienen las cuentas bloqueadas. Sí, totalmente. Es una situación complicada porque al final de cuentas, sí, para uno reactivar la cuenta o una gestión de este tipo, se lo piden que sea personalmente. Ya con eso uno está obligado a ir al banco, ahí vienen las filas, bueno, ya todo lo que conlleva. No, ya manejamos con esto. ¿Siguiente o más con esta? Sí, señor, en la siguiente, por favor, profesor. Adelante. Gracias. Entonces, como todo país también, pues Perú ha trabajado en diferentes medidas de apoyo. Unas ya les estuvimos conversando rápidamente. Ellos hasta el momento han sacado diferentes bonos, ¿verdad? Uno se llama bono 380, bono independiente, bono rural, y al final estos bonos son como el bono proteger, ¿verdad? Aquí de Costa Rica. Básicamente, en los primeros casos estaban
estaban depositando o dando montos hasta $100 mensuales a hogares que estaban en extrema pobreza. Después que fueron cambiando, fueron aprobando más recursos a través del gobierno, y entonces pudieron sacar ahora bonos familiares que convertía ese bono inicial de $100 en $222, pero nuevamente, sin embargo, $222, digamos, en una casa de extrema pobreza donde están viviendo, como ustedes vieron, no sé, 6 personas, 8, 10 personas, es muy difícil, ¿verdad? A pesar de que la economía de Perú, perdón compañero, es un poquito más barata que la economía costarricense, pero igual se gana mucho menos. Sí, así es. Así es. Y la economía de Perú era una economía que, si no me equivoco, por los últimos 20 años venía con un crecimiento. Yo creo que el único año que tal vez se estancó en ese crecimiento, que fue ya muy bajo, fue en el 2008, 2009, cuando vino pues la famosa crisis ¿verdad? Sí. De los bonos de Estados Unidos y de real estate y demás. Pero previo a esa emergencia, desde más o menos, si no me equivoco, 1990, 91, venía con un crecimiento muy estable, pero con unos números también pues bastante significativos. Estábamos hablando 7%, 6%, 5%, hasta 9% de un año al otro. Vino la crisis, hubo un estancamiento, terminó la crisis 2008-2009 y siguió con un crecimiento tal vez no tan agresivo como venía en esos años, pero sí siempre bastante interesante, 4%, 5%, 6%. Inclusive ya hasta llegar al 2019, donde el crecimiento fue un poquito menos, si no me equivoco, del 3%. Entonces era un país que venía también pues erradicando un poco los porcentajes que tenía a nivel de pobreza extrema. Lastimosamente ahora con el COVID pues no sabemos cómo va a terminar este año en temas de crecimiento, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que, como muchas de las economías de Latinoamérica, van a terminar bastante golpeadas. Volviendo aquí un poquito a la presentación, en el punto número 2, también el gobierno tiene diferentes medidas de apoyo para las micro y pequeñas empresas, desde posposición de pagos en temas de impuestos, cuotas bancarias, etcétera. Yo creo que muy similar a lo que hemos hecho por acá y hemos visto. Un subsidio, ese sí me parece un poquito diferente a lo que hemos visto aquí a nivel local. Es un subsidio de hasta el 35% para el pago de sueldos a trabajadores que ganaban hasta 1.500 soles. Un sol equivale a 3.43. Entonces, más o menos, 1.500 soles, estamos hablando de... 1.500 soles, perdón, ¿cuánto equivale un sol? 3.43. Entonces, 1.500 soles, estamos hablando de $439. $437. Más o menos, correcto. Por 580 son 253.000 colones. Así es. Correcto. Y el último plan que sacó, digamos, el gobierno del Perú. Plan Reactivar, que se llama, sí. Sí, Reactiva Perú, que brindaba garantías a empresas de todo tamaño para acceder a capital, para continuar con sus operaciones, poder pagar sus responsabilidades, salarios o insumos. Inclusive algunos de estos préstamos no les permite a estas empresas inclusive pagar dividendos o utilidades si hicieron acceso a este bono. Y por otro lado, tampoco les permite estos créditos hacer compra de algunos activos. O sea, realmente este capital lo están dando a unas tasas, ¿verdad? A unas tasas preferenciales. Los plazos andan alrededor de los 36 meses, dan un periodo de gracia de más o menos 12 meses, pero muy enfocado a que esto sea capital de trabajo para continuar con una operación, ¿verdad? Y poder pagar salarios y cosas que estén 100% relacionadas a un negocio en marcha, ¿verdad? Pero básicamente esos son, ¿verdad? Yo creo que en muchos de los casos hemos visto que por allá andan los diferentes gobiernos apoyando las micro y pequeñas empresas, posponiendo pagos o pagos de impuestos, a las personas desempleadas se les ayuda con un bono. A través de estos diferentes esfuerzos, ya Perú ha... Pero también, claro, mi estimado, perdón que lo interrumpa, pero también vemos cómo o sea, a pesar de que la situación es mundial, cómo se afecta la macroeconomía desde un punto de vista interno y cómo el gobierno trata de crear como recetas
¿verdad? Sin embargo, no todos los países reaccionan igual. O sea, vamos a decir, vamos a dar plata a la gente, pero la gente va a tener que venir a los bancos. Yo creo que eso se debió haber previsto, no sé, tal vez haciéndolo por ficha o por número de cédula, según el banco que se tenga la cuenta, una situación así por decirlo, para evitar esas conglomeraciones. El profesor también, mi amigo me contaba que inclusive la misma gente se pone violenta a la hora que le decían que tenía que estar en la casa. Sí, sí. Profesor, en Perú la cultura es popular, ¿verdad? Lo comento un poquito porque, pues, mi familia es peruana. Si bien yo nací acá, pues tengo ¿verdad? Todo ese background peruano, ¿no? Y eso no es escoger el país, o sea, todo tiene sentido. así es. Y la cultura en el Perú es bastante diferente, es muy, también, no sé, tal vez desafiante, se podría decir, por decir algún término que lo describa. ¿Y por qué desafiante? Porque no es de hacerle mucho caso a las instrucciones del gobierno. Aquí, como dicen en Perú, pues el gobierno dice una cosa, pero yo, si tengo que salir a la calle a buscar comida, a trabajar, o sea, no le hago caso a las directrices, ¿no? Y eso lo ve uno desde la forma en la que se maneja, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que en la misma presentación lo vimos, la informalidad del trabajo. El 70% es un trabajador independiente informal, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy difícil inclusive tratar de implementar una serie de medidas cuando la cultura del peruano es ¿verdad? Hacer caso omiso a muchas de estas cosas, ¿verdad? Entonces, vemos pues una gran escala en la cantidad de casos, ¿verdad? Son miles de casos diarios, cientos de muertes, y es una lástima, ¿no? Pero bueno, que hay y se sigue trabajando en el país fuertemente. Ya al día de hoy han desembolsado, no sé, entre 12 millones dentro de uno de estos bonos, con otro ya llevan más de 72 millones. Están solicitando más dinero. El pero dilema bueno, con esto, mi estimado, el dilema con esto, perdón que te interrumpa nuevamente, es sí. que ¿de dónde está sacando la plata Perú? ¿De sus reservas o de préstamos? Porque esa fue la misma encrucijada que se le hizo a Costa Rica. ¿De dónde va a sacar la plata para dar el pronto proteger? ¿De las reservas o de préstamo? Porque si le está sacando de las reservas, pues bien, porque hay capital, ¿verdad? Va a presionar un poquito las tasas de interés para arriba, tal vez el tipo de cambio un poquito, pero es controlable. Sin embargo, si está pidiendo prestado para esto, eso es otro dilema. Sí. Es otro dilema porque va a tener que pagar pues, esa deuda con intereses y más. Entonces puede ser un momento donde o pago la deuda o le doy plata a la gente para que trabaje. Y después, si no puedo darle plata a la gente, entonces igual tengo la deuda y los intereses van para arriba. Entonces también hay que ir analizando esto. ¿Seguimos o esta es la última? ¿Cómo vamos? Seguimos, profesor. Adelante. Foto explicativa. Sí, esta es nada más ya para cerrar, ¿verdad? Con algo positivo, ¿no? ¿Verdad? Con el peruano resistiendo, ¿no? Yo creo que igual que todos estamos en ese proceso, ¿verdad? De resistir, ¿verdad? De buscar salir adelante, y ojalá pronto pues estar hablando de viendo pues mejores momentos, ¿no? Pero de momento lo que toca es resistir. Ok, listo, compañero, muchísimas gracias. Con gusto, profesor. ¿Alguna consulta? No, creo que ya lo comentamos, ya la presentación ya está subida también, ya la subí en la fecha que tenía que ser. Tenemos, solamente nos saluda un poquito y estaríamos. Listo. Y esto también, digamos, una de las situaciones por las cuales yo les digo que pongan las cámaras también para tratar de socializar un poco más con el grupo. Yo sé que en la primera instancia me veo como muy cuadrado, pero sí soy muy cuadrado, pero al mismo tiempo también uno va conociendo. Muchísimas gracias, compañero. Hasta, profe. Bueno, nos vamos conociendo de una u otra manera. Algunos nos conocíamos, para mí ya los conozco, el caso de Jimena, el caso de Roberto, de Murillo, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero otros, pues, nos ayuda un poco
familiarizar. Ok, compañeros, seguimos por acá. Nos vamos con Roberto, José Pablo. Quien estaba presentando era don César, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Y terminamos con Wilber en España. Wilber. Profe, ¿será que usted también me puede ayudar con la presentación? Ah, sí, ahora todo el mundo. Ok, está bien, yo le ayudo. Genial. Yo le ayudo por acá. En la clase pasada pasó de que así fue como una seguidilla. Con mucho gusto, yo le ayudo. Fue como una seguidilla y 8 personas me dijeron, profe, estoy teniendo un problema con internet. Así, pero todos seguidos. Se pusieron de acuerdo, realmente todos tienen problemas. Profe, es que la semana pasada llovió mucho y en mi casa cuando llueve mucho, no sé por qué, siempre tiende, no sé si es que hay un falso contacto o algo, pero siempre hay intermitencia del servicio. Bueno, en mi caso. Sí, vamos a ver. A veces son por el tipo de conexión que uno tiene. Por ejemplo, la forma correcta de incluir el cable en una casa sería que usted, ¿verdad?, tenga su cable ya incorporado por dentro y que la cablera simplemente llegue y lo conecte directamente tal vez a una cometida o una situación ahí, ¿verdad? Sin embargo, no son todos los casos. No pasa en la realidad, profe. Entonces, lo que pasa es que llegan y te atraviesan el cable en medio de la canoa, o te atraviesan el cable en medio del techo, te hacen un hueco por ahí o te levantan un poco. Y el hecho que le pase agua, el hecho que una canoa mueva el cable y este tipo de situaciones hace que también la conexión en sí directa se fluctúe. Por ejemplo, el día que pusieron, yo no tengo cable, en mi casa yo lo único que tengo es internet, pero todo lo demás existe en otras plataformas. Y después lo pusieron y, o sea, un descuido, me lo pusieron en medio de una lata teniendo yo la piecita donde conectarse. Pero fue que se le agregué tiempo después a la casa. En primera instancia no tenía, estaba completamente cerrada. Y eso evita, porque antes le pegaba exactamente, digamos, donde pasaba el cable le pegaba la canoa del agua. Y por ahí metieron el cable. Pero muchas gracias, profe, por ayudarnos a todos. Sí, tal vez, se puede. No es muy caro. Solamente agarre el cable por el otro lado. Ok, tal vez les puedo ayudar por ahí. Ok, listo, compañero de España, estamos por acá. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Por acá. España. Adelante, compañero. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar un poquito sobre la situación en España, acerca del COVID, cómo estaba la economía antes y ahorita qué son las soluciones o qué es lo que están implementando el gobierno para salir adelante. Entonces podríamos avanzar. Okay. Bueno, la población de España alcanzó este año, el 1 de enero, la cifra más elevada de la historia al situarse en 47.400 millones de habitantes. En este momento, España presenta 242.707 personas diagnosticadas con COVID. Esto equivale a un 19.53% de la población, la cual está contagiada, ¿verdad? España es el 5º país del mundo con más casos detectados, al igual que Estados Unidos, Brasil, Rusia y Reino Unido. Y bueno, el primer caso en España se dio en el 31 de enero, pero fue hasta en marzo cuando ya empezó como a haber más brotes, a crecer más, digamos. La estabilización de los casos confirmados llevó al gobierno a presentar un plan por fases
para la salida del confinamiento. Ya España salió del confinamiento el 29 de abril. Y como se ve en la imagen, son, digamos, ya tienen 150,000 personas recuperadas y tienen 27,136 personas fallecidas. Podríamos hablar. Ok. Acá. Ahora bien, para hablar un poco sobre la economía de España, bueno, la economía primaria de España son lo que son los productos agrícolas, pero al igual que la economía primaria y secundaria, no son las que más le generan al PIB de España. Entre los productos agrícolas que cuenta, digamos, España es trigo, avena, tomate, lechuga, entre otras. Y lo que es la economía secundaria, que ya lo que ellos se basan es en la industria automotriz y la industria agroalimentaria, que ya viene siendo los vinos, los lácteos. Y su economía terciaria es el más importante en la economía de España, ya que esta es la que le presenta el mayor actividad económica al país y la que le genera más empleos. Este sector está compuesto de servicios de educación, salud, gobierno, telecomunicaciones, transporte, turismo, etc. Ahora bien, ¿cómo ha afectado el COVID a España? Según lo que leí, la economía española ha colapsado. La crisis desatada por la pandemia y medidas del confinamiento se extendieron al contagio, hundió la actividad. Según los analistas, Goldman, uno de los grandes bancos de inversión del mundo, calcula que la economía española sufrirá un batacazo del 9.7% este año. Compañero Wilber. ¿Sí? ¿Qué es un batacazo? Profe, según lo que yo entendí. ¿Entendí o investigó la palabra? Sí, no. Según lo que yo entendí, porque lo había buscado, era como haciendo alusión a un golpe, a algo sufrido, digámosle, como una decaída. Algo así fue lo que yo entendí como batacazo. Un shock negativo. Ok. Sí. Bueno, un batacazo del 9.7% y el déficit público ascenderá al 10%. Y el ISE, una de las principales escuelas del negocio, también cree que el PIB español puede caer hasta un 10%. La dimensión de la crisis económica desencadenada por el coronavirus es inimaginable, ya que se rompieron las cadenas de suministro por el estallido de la epidemia en China, ya que muchas fábricas españolas y europeas tuvieron que ralentizar su producción por falta de componentes. Y por supuesto, cuando llegó el COVID-19 a España, la actividad se fue paralizando poco a poco hasta la declaración del estado de alarma que dejó la economía española en hibernación, por así decirlo. Podemos seguir. Ahora, medidas económicas adoptadas por el gobierno de España frente a la pandemia del COVID. Bueno, ante el impacto económico y social causado por la epidemia, el gobierno aprobó 2 paquetes de medidas urgentes económicas para proteger a familias, trabajadores y autónomos y empresas. El primer plan se aprobó en el Consejo de Ministros el 12 de marzo del 2020 y se supone la movilización de más de 18,000 millones de euros. Las medidas se articularon mediante el Real Decreto de Ley, que recoge de forma específica acciones para reforzar el sector sanitario y proteger a las familias y lo que es el sector turismo y las pymes. Ok, sigamos por acá. Y luego, bueno, la que mencioné antes se dio el 12 de marzo y luego la segunda, que fue el 17 de marzo, que ya cuando el Consejo de Ministros aprobó igual un Real Decreto de Ley que recoge medidas dirigidas a dar apoyo a las familias, a ayudar a trabajadores que se vean minorados sus ingresos, apoyar a las empresas
Es en la presentación. Apoyar a las empresas, preservar el empleo y luchar por la enfermedad, o sea, contra la enfermedad. ¿Sigo? Sí, ahora sí, ¿cuáles fueron las soluciones ya implementadas o lo que se quiere el gobierno para minimizar el impacto? Entre las medidas aprobadas el 12 de marzo fueron medidas para reforzar el sistema sanitario. Ellos lo que exponen es que se refuerzan en 1.000 millones de euros los recursos del ministro de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen. Y habilitar al gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud. Todavía hay muchísimos más, entonces podemos continuar. ¿Usted cree que en Costa Rica se regulan los precios en los términos de salud? La verdad, no. No, aquí no. No. Las farmacéuticas pueden traerlos, los pueden vender a los precios que quieran, ¿verdad? Siempre y cuando con cierto grado de competencia. Sin embargo, hemos visto, bueno, yo creo que yo les comentaba la otra vez, yo vi 9 mascarillas en 12.000 colones. O sea, 9 mascarillas en 12.000 colones, y vi otras ahí casi en 17.000 colones, 10 mascarillas. A mí también me pasó que yo fui por unas mascarillas igual, era una la que quería comprar y solo en paquetes como de 9 o 10, igual 12.000 y resto, no vendían como separadas. Y o sea, y fui a otra farmacia y ya sí vendían separadas y a como 500 colones. Y obviamente por eso le digo que no están reguladas, porque encontré desde 700 colones hasta 525 y haciendo, digamos, una diferencia de precios. Pregunta, ¿ya está estipulado en Costa Rica usar la mascarilla siempre cuando usted sale? Creo que no. Bueno, no sé. ¿Clase? Esa pregunta va para toda la clase. ¿Ya está estipulado? No, señor. No, señor, no es obligatorio. No, Está no, estipulada para las personas que ofrecen un servicio, pero nosotros que vamos a usar ese servicio, no. Ok. De aquí podría ser una de las razones por las cuales los casos están aumentando. La no regulación del mercado, la no regulación de los precios y tampoco la puesta en marcha de reglamentos obligatorios. Porque inclusive han salido noticias donde nos dicen que ni siquiera los de la caja, los que trabajan para la caja del Seguro Social, tienen mascarillas. Entonces ahí es donde uno se pone como a pensar, y es que hay varios modelos. El desechable es el más caro, pero igual están las que son como una careta, la careta transparente que parece máquina de soldador. Careta de soldador, pero en transparente. También como cuando uno utiliza la guadaña. Exactamente esa, la guadaña. Que siga, compañero, adelante. Compañero. Sí, profe, que si puede continuar con... Okay. También se aprobaron ese 12 de marzo medidas de apoyo a las familias, con una dotación de 25 millones de euros de recursos a las comunidades autónomas para garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Esto se implementa, digamos, como un tipo beca comedor, como cuando uno va a las escuelas y demás y se le da la alimentación a los chiquitos y así. Habilita a las administraciones afectadas por las medidas de contención reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar de forma flexible el desarrollo del curso y así poder continuar. Luego se pretenden medidas de apoyo al sector empresarial, las cuales son flexibilidad de los aplazamientos del pago de impuesto durante un periodo de 6 meses previo a su solicitud y con bonificación en los tipos de intereses. Y se aprueba una línea de financiamiento específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turismo, y
también a las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la situación. Ok. Compañero Wilber. Sí, siguiente, profe. Siguiente. Y luego ese mismo apruebo de ley de los ministros del 12 se da otro impulso que se llama gestión eficiente de las administraciones públicas, la cual lo que pretende es agilizar el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios y habilitar al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias entre distintas secciones presupuestarias con el fin de reforzar el financiamiento político sanitario por parte del gobierno, por parte del Estado. Y luego ya vienen las que se aprobaron el 17 de marzo. Las cuales, medidas para garantizar la liquidez y la estabilidad de las empresas. El Estado a través del ICO, que es, como lo mencioné antes, el Instituto de Crédito Oficial, otorgará garantías hasta 100.000 millones de euros para facilitar la concesión de préstamos a empresas y autónomos que lo necesiten para cubrir su circulante, lo que son pagos de facturas u otros conceptos, permitiendo así el funcionamiento y protegiendo la actividad de dicha empresa y al empleado. Y se regulará la suspensión de contratos públicos cuya ejecución se ve afectada por la pandemia. Seguimos. Luego serían lo que son las medidas para flexibilizar la economía, preservar el empleo y apoyar a los trabajadores. Esta es facilitar a las empresas que posibiliten el trabajo a distancia. O sea, usualmente, a lo que vi, no muchas empresas en España, aún a pesar de que es un país muy grande y demás, no estaban como desarrollando o permitiendo a los trabajadores hacer trabajar desde la casa o trabajar desde distancia. Entonces, el gobierno propuso esa facilitación de que ojalá las empresas posibiliten el trabajo a la distancia. Luego, medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables. Esta es que se establece una moratoria de 1 mes en el pago de préstamos hipotecarios para los colectivos vulnerables y facilita el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los casos de renovación semestral. Esto sin que sea necesario una solicitud de renovación. Y del mismo modo, aunque no se presente la preceptiva declaración de rentas, se mantendrá el subsidio a las personas mayores de 52 años. Y como últimas medidas que se aprobaron, fueron las medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID, que ya el gobierno lo que quiere es autorizar créditos extraordinarios para dotar al Consejo Superior de Investigación y brindar los recursos precisos para hacer frente a los retos científicos. Aquí, compañeros, aquí podríamos agregar un detalle más. Países como España, como Estados Unidos y como China, son los que más están cerca de encontrar una cura. Pero la estimación dice que es de 1 a 3 años, y para estar completamente certero de que eso funciona, son 10 años. Entonces porque esos son los procesos de investigación que se llevan en una generación de esto. Así que, por ejemplo, si tomamos estos como datos de la UCR o la Universidad Nacional, que plantearon sus cuatrimestres completamente virtuales, por parte del Estado, sus semestres completamente virtuales, se puede decir que nosotros vamos a estar así hasta diciembre. Y cuidado, y empezamos el otro año igual. ¿Han tenido esa perspectiva? ¿Han pensado en esos datos, compañeros? ¿Clase? Silencio, profe. Sí, de hecho, a nivel, de lo que he visto que ha coincidido con los compañeros, caso que fue la presentación de Austria,
la educación superior es la última que se va a reintegrar físicamente. Sí. Sí. Por eso muchas personas me han preguntado, profe, ¿matriculo o no matriculo? Y yo les digo, y pues matriculen, porque nadie le va a decir a usted que esto se acaba en un cuatrimestre o en 2. Y lo que estaría perdiendo es tiempo. Si ya es por una situación económica, pues no, ¿verdad? Pero si tienen los recursos económicos, debería hacerlo, porque no hay una fecha donde esto expire. O sea, no hay, hasta que no salga una cura, no. Inclusive si saliera, sería experimental y muy posiblemente se vendería. Sí, profe, yo diría que deberían hasta mantener el siguiente cuatri que viene también virtual, todas las Claro, cosas sí. virtuales, siento que es mejor, porque yo un día de estos estaba pensando que están hablando de que las universidades, por ejemplo, vuelvan a clase y que, qué sé yo, las clases que son de 10, 12 estudiantes, que se puedan sentar separados y todo. Pero yo digo, ok, voy a la clase y me cuido, pero antes de llegar a la clase me monto a un bus con 40 personas y pegadas a mí, entonces no tiene sentido. Entonces es mejor que todo siga así, el año va a terminar así de por sí. Ya hablan toda decepcionada, tiene el tono de voz así como, ti, lo que hay, dice. Profe, permiso. Adelante, Betancourt. El problema con ese tipo de medidas, en mi opinión, es que a algunos nos joden, por decirlo de alguna manera, bastante, como a mí, porque ya, y si se sigue todo virtual, los que necesitamos el trabajo comunal en estos cuatros para terminar de graduarnos, nos complica demasiado. O sea, yo me estoy atrasando 4 meses porque no pude matricular el trabajo comunal. El TCU. Entonces, es un problema, sí, el TCU, entonces es algo complicado porque nos están atrasando, pero tampoco se puede tirar todo así, ya todos volvamos a clases como si nada, ¿verdad? Entonces es algo complicado. Sí, aquí lo que yo le recomendé, digamos, hablando de este tipo de medidas de gobierno, hablando de España y todo lo que hemos estado conversando, fue que, se lo recomendé para una persona que estudia informática, ¿verdad? Entonces ella llegó y me dijo, profe, es que tengo ese mismo problema que tiene usted, Betancourt, pero yo le dije, bueno, pero es que usted es informática, o sea, su trabajo en sí puede ser completamente virtual. Si usted elabora una plataforma, una página web, una aplicación, o sea, directamente puede manejar entregables con esto. Busque el proyecto adecuado, búsquelo usted, el proyecto adecuado para poder presentarlo. Y si no me equivoco, ya está en trámite la situación, ¿verdad? Pero, se lo digo, o sea, ella es informática. No sé, en el caso de administración, sin embargo, siento que hay ciertas cosas que se pueden trabajar. Entonces habría que ir buscando la oportunidad y proponer esto para evitar atrasos, como usted lo dice. No, sí, Betancourt. profe, de hecho, doña Hazel Garita está ¿Sí? ayudando muchísimo con el TCU. Hay como 3 empresas que son como de pymes que están tirando a que uno haga el TCU virtual. Entonces yo el otro cuatri me mando de una. Más bien es hasta más fácil hacer las cosas virtuales que estar yendo al lugar presencial. Yo, Betancourt, ya tenemos la solución. Sí, qué dicha que me avisa, porque, o sea, yo Es intenté que me avisa. matricularlo y me dijeron que no pude, me dijeron que no se podía, perdón, para este cuatri, pero para el otro sí, ya vi que hay un grupo aquí en Teams y todo. Okay, sí, es porque uno, si vas a matricular, apenas empieza el cuatri y no funciona, tienes que matricular a medio cuatri para el próximo. Ok. ¿Cuál es tu nombre, la muchacha? Compañera. Karina. Ahí tiene el consejo de Karina Betancourt para ir trabajando en eso e ir saliendo. Porque, como lo vemos acá, no hay una fecha. O sea, vean la implicación que tiene esto con el sistema productivo actual. O sea, yo sé que Betancourt y muchos de nosotros, bueno, sí, de nosotros, está deseando trabajar, ¿verdad? Ya sea por una situación económica o por una situación de querer trabajar directamente. Sin embargo, hay que ir buscando esas opciones. Y tal vez en ese momento que usted preguntó, pues no se tenían aprobados los documentos o los requerimientos y ahora sí. Además, doña Hazel es parte de la escuela, pero no es por defenderla ni nada, pero ella es la que se sabe todo referente a TCU. O sea, ella es la que ve todo. Si alguien tiene que saber, es ella directamente.
y ella es bastante eficiente. Además hay que comprender que recibe toda la universidad, ¿verdad? El TCU. Es solo una persona. Ya, por lo menos de la parte de la escuela de administración, que es la escuela más grande. Ok, aclarado ese punto. Karina, Betancourt, compañeros, ¿todo bien? Aquí hablamos de todo, hasta el proceso productivo de los requisitos de la U. Ok, seguimos por acá, compañero Wilmer. Y ya para terminar, como otras medidas, lo que hizo fue que habilitaron el gobierno para controlar lo que es la toma de decisiones, la participación significativa en lo que son las sociedades de sectores estratégicos y agilizar lo que son los trámites aduaneros, lo que es la importación y exportación en el sector industrial durante 6 meses. Y eso sería. ¿Qué fue la segunda que mencionó, compañero? La segunda de las otras medidas, digamos la última. Ajá. Es que se agilizan los trámites aduaneros de importación y exportación. Antes de eso, se habilita el gobierno para controlar la toma de participaciones significativas en sociedades de sectores estratégicos. ok, la toma es, ok, ya entendí. ¿Nos puede ampliar un poquito eso? ¿A qué se refiere usted con eso? La ampliación de sectores, esa recomendación, ¿qué es lo que nos da a entender? ¿Puede leerla de nuevo? Un poquito más despacio para que todos entendamos, porque es bastante significativa. Se habilita al gobierno para controlar la toma de participaciones significativas en sociedades de sectores estratégicos. En otras palabras, direcciona el dinero a lugares donde realmente lo ocupan. Y que el gobierno tenga un poquito más de injerencia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entendido. Perfecto. Don Wilber nos saluda a terminar la presentación. Voy. Hola. Excelente. Por ahí. Ok. Voy a compartirles un poco acá la pantalla. Y voy a mostrarles la presentación que tenemos. Pero vamos a manejarlo diferente. Vamos a manejarlo diferente por esta parte. La presentación es esta que tenemos acá. Y es la parte 3. Hay una parte bastante teórica, pero yo estoy midiendo el tiempo referente, nos quedarían 30 minutos. Sin embargo, hay rasgos matemáticos que tenemos acá, que sí me gustaría dejarles, ven, como en esta parte, más claro, la parte de las fórmulas, la parte de la representación gráfica de esto. ¿Lo ven? Todos me están siguiendo. Sí, profesor. Entonces, esta parte sí es un poquito más laboriosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ven, como por ejemplo este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a subir. Un video que diga clase 4, parte 1. Explicando paso por paso toda esa presentación sin ninguna interrupción. Paso por paso. O sea, subo entre el transcurso de este fin de semana. Ustedes la ven, la analizan, toman las notas. Y la siguiente clase, evacúo las dudas que tengan de esta presentación y entramos de una vez a la práctica completa. Entonces, de una vez agarramos la última clase para hacer full práctica de todos los temas, vemos la plataforma de la U, vemos quizzes, vemos Kahoot y repasamos toda la materia que hemos visto. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, buenísima idea. Sí, tenemos las plataformas virtuales, entonces las utilizamos. Yo voy paso por paso, digo, en esta parte está tal cosa, esta parte está tal cosa, aquí deberíamos tener esto. O sea, solo voy aquí el domingo
¿verdad? Y ya tienen lunes, martes, miércoles para sacar un tiempito, verla. Voy a tratar de hacerlo, digamos, como nos quedaban 30 minutos, justamente en ese pedazo, menos de 30 minutos, completamente compactada, pero bien explicada, sin interrupciones, porque sé que en el momento que yo empiece, yo ya a experiencia propia, vamos a ver, solo para preguntar, bueno, los que están conmigo en micro, yo sé que si posiblemente se acuerdan, KLT, capital, trabajo, mano de obra, W, que era salarios, y así sucesivamente. L entre K, que es inversión de capital en base de cada uno. Entonces, estos detalles yo los voy a ir explicando para que usted también los vaya apuntando y los tenga ya establecidos. Entonces, voy a explicar esta presentación. En el transcurso de la semana lo subo, de aquí del domingo no pasa, para que usted tenga el resto. La siguiente, veo dudas de esto y le entramos de una vez a la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, todo bien. Sí, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Entonces ya, bueno, por otra parte, ya las presentaciones de esta semana ya están subidas. La clase también va a quedar subida hoy en la noche. También, para que estén tranquilos con eso. Igual desde el mismo canal de YouTube pueden descargar las presentaciones, todo esto. Chicos, sin nada más que agregar, voy a dejar de grabar en este momento, dando finalización.